Hoy, Janice se encontraba de un humor inusualmente animado. La razón era que estaba a solo unos días de su tan anticipado descanso. Era su última semana en el trabajo, y la perspectiva de unas vacaciones próximas alimentaba su emoción. Después de completar eficientemente sus deberes laborales, se dirigió a casa, completamente ajena a la sorpresa que la esperaba. Esa noche llegó a casa, con el ánimo más alto de lo habitual. Ver la maleta de su esposo empacada en el pasillo le sacó una sonrisa de satisfacción. Supuso que él había tomado la iniciativa de empacar para sus vacaciones. Sean, su esposo, nunca fue particularmente bueno para empacar. Sin embargo, esta vez no solo lo había logrado él mismo, sino que también encontró una almohada de viaje, algo que le pareció tanto divertido como entrañable. «Sean, mi amor, ya estoy de vuelta», anunció Janice alegremente al entrar en la cocina. Pero su felicidad se desvaneció abruptamente al ver la escena frente a ella. Sean estaba sentado en la mesa de la cocina con una copa de vino en la mano. No vestía su atuendo casual de casa habitual, sino como si estuviera listo para salir. «Querido, ¿qué está pasando? ¿Vas a salir?», preguntó. Su confusión era evidente. «Janice, estoy cansado», comenzó Sean. Su tono era sombrío. «Necesito irme ahora. Necesito tiempo para relajarme, para descansar. Me temo que podría estar deprimido». Janice miró a su esposo. El desconcierto nublaba sus ojos. «Cariño, ¿qué quieres decir? ¿No puedes esperar solo una semana más?». Janice estaba perdida, incapaz de comprender el repentino cambio en el estado de ánimo de su esposo. «Tú no entenderías, Janice», respondió secamente. «Siempre estás alegre en el trabajo, rodeada de tu equipo de apoyo. Mientras tanto, yo estoy aquí sintiéndome bajo y en desesperada necesidad de un descanso». Sus ojos luego se posaron en un estado de cuenta bancaria que yacía sobre la mesa. Para su consternación, estaba claro que Sean había transferido el dinero que habían ahorrado juntos con tanto esfuerzo a su cuenta personal. Sosteniendo el estado de cuenta, dijo: «Sean, ¿de qué depresión hablas? Hemos estado ahorrando este dinero para nuestras vacaciones compartidas, para nuestro viaje a las Bahamas. He estado esperando ansiosamente este día y ahora me pides que lo retrase porque tu trabajo no te permitirá unas vacaciones», replicó Sean. Su voz comenzaba a mostrar irritación. Janice podía sentir su ira brotando. «Nunca dije que mi trabajo no me concedería vacaciones», replicó. «De hecho, hoy acordé con ellos que esta es mi última semana. Además, nunca fijamos una fecha específica para nuestro viaje. ¿Por qué planearías tu salida ahora, cuando no puedo unirme?». «No estás siendo racional hoy, Janice», la reprendió. «Te dije, estoy agotado. He tenido suficiente del clima frío y sombrío. Necesito un cambio, en algún lugar cálido, en algún lugar pacífico». «¿Y qué hay de mí?», exigió ella, sintiéndose descuidada. Su esposo simplemente se encogió de hombros en respuesta. «Bueno, prácticamente hablando, no puedes venir. Estás atada al trabajo. No entiendo por qué estamos discutiendo sobre esto. Soy el cabeza de familia y decido qué es lo mejor para nosotros». Las cejas de Sean se fruncieron, su ira era visible. Ella lo observó empacar el resto de sus pertenencias. Esto no era una broma mal concebida. Él estaba decidido a irse solo, sin ella. «Pero Sean, eso no es justo», protestó. «Ahorramos ese dinero juntos. Si no puedes esperarme, al menos deberías llevarte solo tu parte. Una vez que consiga mi permiso, me uniré a ti o iré a otro lugar, usando mi porción». Sean se detuvo y la miró, su rostro carente de empatía. «¿Qué quieres, Janice? ¿Quieres que me quede y tenga un colapso mental? Vida el dinero. ¿Y si me quedo sin nada? ¿Qué tal esto? Si queda algo, lo traeré de vuelta.
Y Janice, tengo un gran favor que pedirte. No arruines mi estado de ánimo antes del viaje. Mentalmente ya he comenzado este viaje. De hecho, he reservado mi vuelo para esta noche. Janice quedó sin palabras ante su audacia, ante el hecho de que ya había reservado su boleto para esa misma noche. Las palabras parecían eludirla. Una punzada de dolor le constriñó la garganta y se retiró a su habitación para evitar presenciar la partida de su esposo. Había sentido algo extraño últimamente. Él había estado actuando fuera de lo normal, llegando tarde a casa, iniciando conversaciones largas y poco características. Simplemente no podía identificar por qué su comportamiento había cambiado de repente. Janice inicialmente había guardado esos pensamientos perturbadores. El miedo a enfrentarlos era demasiado abrumador. No quería ahondar en sospechas, que podrían resultar infundadas. En cambio, decidió evaluar la situación con calma. ¿Podría ser que estaba exagerando? Tal vez no era tan inusual que una pareja casada tomara vacaciones por separado de vez en cuando. Pero entonces, el estruendoso portazo de la puerta principal la hizo sobresaltarse. ¿Acaso se fue sin siquiera despedirse? Eso no puede estar sucediendo, reflexionó. Salió de la habitación solo para ser recibida por la dura realidad de que, de hecho, podía suceder. Justo cuando estaba al borde de las lágrimas, algo en la mesa llamó su atención. Sean había dejado su teléfono. Tenía una contraseña que ella no conocía, pero un mensaje entrante iluminó brevemente la pantalla, proporcionándole el tiempo suficiente para leerlo. Ya estoy en el aeropuerto, esperándote, cariño. Llámame cuando llegues. Antes de que pudiera procesar el mensaje, la puerta principal crujió al abrirse y Sean volvió a entrar. La miró con suspicacia. Tomó su teléfono y luego plantó un rápido beso en su mejilla. Tengo que irme, amor. No te preocupes por nada. Janice se quedó momentáneamente congelada. Luego se vistió rápidamente y salió corriendo por la puerta, agitando frenéticamente para detener un taxi. El viaje al aeropuerto fue el más largo y exasperante que había tenido. No sabía dónde buscarlo, pero, desafortunadamente, ellos eran inmediatamente visibles. Su comportamiento recordaba al de adolescentes enamorados. La mujer era considerablemente más joven que ella. Un jadeo escapó de Janice mientras se cubría la boca con la mano, observándolos desde la distancia. Así que esto era 5 años de vida matrimonial. 5 años creyendo que éramos una familia feliz, reflexionó. La historia de Janice y Sean había comenzado en la universidad. Sean llegó tarde a una clase de inglés. Fue el último en entrar y solo había un asiento vacío. Por un golpe de suerte, ese asiento estaba justo al lado de una chica muy hermosa, Janice. Janice era una belleza radiante, tan impresionante que muchos chicos se sentían demasiado intimidados para acercarse a ella. Esta falta de atención, paradójicamente, mermó la confianza en sí misma de Janice. Comenzó a creer que algo estaba mal con ella, así que, cuando Sean terminó sentado a su lado, ella se sintió inmediatamente intrigada por su aparente valentía. Para Sean, sin embargo, no vio otra opción. Se sintió a gusto sentado junto a una chica tan atractiva, no porque fuera demasiado confiado, sino porque se consideraba invisible para ella. Creía que no tenía ninguna oportunidad, así que no había nada que perder o de qué ponerse nervioso. Cuando una discusión en clase los emparejó, Sean encontró una razón para hablar con ella. Fue entonces cuando descubrió que Janice no solo era hermosa, sino también humilde y amigable. Tal vez fue entonces cuando se dio cuenta de que podía ganarse el favor de Janice. Con el tiempo, Sean se sintió más cómodo charlando con ella,
incluso olvidando su percibida diferencia social. Un día le ofreció llevarla a casa después de clase. Al final del semestre, estaban saliendo oficialmente. Después de graduarse, dieron el siguiente paso y se casaron. Pero ahora, su felicidad marital se había desmoronado. Sean estaba usando sus ahorros compartidos para llevar a su amante a las Bahamas, mientras que Janice tendría que volver al trabajo al día siguiente. Volvería a casa a una casa vacía, esperando el regreso de su esposo de su escapada. Se sentía completamente sola, sin nadie con quien confiar, buscar consejo o incluso simplemente desahogarse. Janice había crecido sin padre, un vacío que siempre la había atormentado. Nunca experimentó la guía, el amor o la protección de un padre. Una sensación de vacío que la dejaba sintiéndose incompleta. La gente le decía que, a medida que creciera, superaría la ausencia y seguiría adelante. Pero sucedió lo contrario. El vacío se magnificó con el tiempo. En retrospectiva, se dio cuenta de que toleró mucho del comportamiento inaceptable de Sean porque no tenía un modelo de cómo un hombre debería tratarla. La dolía cada vez que reflexionaba sobre esto, y ahora dolía aún más al encontrarse varada en su dolor, sin nadie a quien recurrir. Janice había perdido a su madre a la tierna edad de 18 años. Desde entonces había estado viviendo con su tía, pero siempre se sintió como una extraña. Su tía insistía en que Janice recibiera el mismo trato que sus propios hijos, pero Janice sabía que no era así. Entendía que no había sustituto para el amor de una madre. Logró aguantar con la familia de su tía hasta que pudo escapar a la universidad. En la fase floreciente de su relación, vivir con Sean era nada menos que un paraíso para ella. El mundo parecía más brillante y su hogar era un capullo de alegría y amor. Sin embargo, a medida que las hojas del tiempo pasaban, comenzó a desentrañar una faceta menos agradable de Sean. Se dio cuenta de que él era más consciente de sus vulnerabilidades de lo que ella había sido nunca y las estaba manipulando sutilmente para su propio beneficio. Sean estaba empleado a tiempo parcial, un hecho que inicialmente aceptó. Mientras tanto, ella cumplía fielmente sus horas de tiempo completo, sin resentirle su aparentemente más fácil horario. Sin embargo, comenzó a reconocer una expectativa no dicha que caía pesadamente sobre sus hombros. Las tareas del hogar eran su dominio exclusivo. Todos los días se encontraba hasta las rodillas en ropa sucia, luchando con manchas obstinadas y planchando ropa arrugada. Sus manos constantemente arrugadas de lavar la pila interminable de platos, restos de sus comidas sirviendo como un recordatorio constante de su trabajo ingrato. Y cocinar, eso era un juego completamente diferente. Cada noche, como un ritual, se la veía manipulando sartenes y ollas, preparando una deliciosa comida para Sean, quien estaba ensimismado en su propio mundo. A pesar de todo esto, permaneció en silencio, eligiendo tragar su frustración en lugar de expresarla. «Oh, bueno, es solo una de esas cosas», solía murmurar para sí misma, minimizando su creciente resentimiento. Sean, por otro lado, era ajeno a su creciente agotamiento. Disfrutaba del lujo de dormir tarde, el sol alto y brillante antes de que siquiera se moviera de la cama. Su día a menudo se pasaba encerrado en su sala de computadoras, absorto en su mundo virtual, dejándola sola para manejar el real. Una noche, mientras estaba ocupada revolviendo la olla, llamó: «Sean, ¿podrías ayudarme a poner la mesa, por favor?» «Más tarde, amor», vino la respuesta distante desde la sala de computadoras, como siempre. Ella suspiró dejando el tema, tal como lo había hecho incontables veces antes.
Sin embargo, la súplica silenciosa de reconocimiento flotaba en el aire, marcando la creciente distancia entre ellos. Cuando el padre de Sean, Robert, cayó gravemente enfermo, Sean imploró a Janice que se mudara con él, expresando un deseo de deber de cuidar a su padre enfermo. Robert era anciano, frágil y evidentemente incapaz de manejarse solo. Pero, como Janice había anticipado, terminó asumiendo las responsabilidades de 2 hombres en lugar de uno. Sin embargo, Janice no guardaba rencor hacia Robert. En cambio, lo abrazó como si fuera su propio padre, cuidándolo con paciencia y amabilidad. Robert, a su vez, se encariñó excepcionalmente con Janice. Notó, tal vez más agudamente de lo que ella se daba cuenta, el desequilibrio en la forma en que su hijo la trataba. Un día, compartió un consejo críptico con ella, diciendo: «Tú, querida, nunca fuiste destinada a conformarte». Sus palabras la desconcertaron, dejando una pregunta en su mente que resurgiría más tarde. Cuando la salud de Robert mejoró, sugirió que regresaran a su propio hogar, agradecida por su recuperación pero agotada por el cuidado adicional. Unos meses después de que se reasentaron, una tragedia golpeó a la familia de Janice. Su tía sucumbió a un ataque al corazón. Aunque Janice sintió un leve pesar por no haber sido tratada con la misma calidez que su tía mostraba a sus propias hijas, su corazón aún dolía por la pérdida. Después de todo, fue esta mujer quien la refugió y alimentó después de la muerte prematura de su propia madre. En el fondo, albergaba un amor profundo por su tía. 3 días después de su duelo, Sean perdió la paciencia con Janice. «Está muerta, Janice. Deja de mencionarla y por el amor de Dios deja de llorar», estalló. «Sean», replicó Janice, su voz temblorosa, «solo han pasado 3 días». Ni siquiera había llorado tanto. Su dolor era mayormente silencioso, llevado en su corazón en lugar de mostrado en su rostro. Sin embargo, Sean parecía tener poca comprensión o paciencia para su silencioso dolor. Ahora, en el bullicioso aeropuerto, Janice volvió a la realidad de su cadena de pensamientos. Una parte de ella quería confrontar a Sean, desahogar su ira en su amante, pero era demasiada multitud mientras el aeropuerto zumbaba con personas apresurándose a tomar sus vuelos. Se tambaleó hacia la calle, la visión nublada por las lágrimas. Mientras chocaba a ciegas con los transeúntes, ellos hábilmente se apartaban de su camino. En su neblina emocional, giró hacia un callejón tranquilo y encontró un banco cubierto de nieve. Se sentó y dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Janice perdió la noción del tiempo. Fue despertada de sus sollozos por el frío mordaz. En su niebla emocional, una ventisca se había apoderado de ella. Se levantó, se sacudió la nieve y se frotó los ojos cubiertos de escarcha. Sus pestañas estaban esponjosas con cristales de hielo, una vista que podría haber sido hermosa si pudiera haberla visto. Al comenzar a caminar hacia la salida del callejón, notó a un hombre encorvado en el bordillo, su figura cubierta de nieve. Su primer pensamiento fue que debía estar fuera de sí para sentarse en este clima helado. Estaba demasiado envuelta en su propia agitación como para preocuparse por él. Al pasar junto a él, un vistazo de sus ojos, vacíos y perdidos, tiró de sus fibras del corazón. Por impulso, se dio la vuelta y caminó hacia él. Rebuscó en sus bolsillos, encontró algo de dinero y se lo extendió. Él la miró con sus ojos melancólicos. No hizo ningún movimiento para tomar el dinero, simplemente volvió a mirar al vacío en la distancia. Desconcertada, Janice soltó: «Disculpe, señor, ¿podría necesitar ayuda?». No recibió respuesta. Se encontró cuestionando sus acciones. «¿Qué diablos estoy haciendo?».
ofreciendo ayuda a un extraño que ni siquiera me reconoce. En un intento desesperado, sugirió: quizás podría conseguirle un té caliente o algo. La más leve insinuación de una sonrisa tiró de las comisuras de los labios del hombre. Animada, no esperó una afirmación. Entró en una cafetería cercana, compró un té caliente y un sándwich y se los llevó al hombre. Independientemente de sus propios problemas, ayudar al hombre le trajo una reconfortante sensación de logro. Era como si pudiera dejar de lado sus preocupaciones momentáneamente. Le entregó al hombre la taza humeante de té y el sándwich. Él la miró. Esta vez sus ojos reflejaban gratitud. Mientras se alejaba, el calor residual en su corazón la hizo sentir un poco mejor. Estaba llamando a un taxi cuando escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta para encontrar al hombre de pie allí. Lo siento, señorita. Olvidé expresar mi gratitud. Gracias por su amabilidad, dijo suavemente. Ella respondió con una sonrisa débil. No es ningún problema. Todos enfrentamos problemas en la vida. Espero que encuentres tu camino fuera de los tuyos. Gracias, respondió. Dándose la vuelta, comenzó a caminar lentamente. Mientras lo hacía, Janice notó que temblaba en el frío. Un repentino impulso la impulsó a extender más ayuda. Espera, lo llamó. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Puedes calentarte allí y puedo prepararte una comida caliente. El hombre parecía sorprendido. ¿Estás segura? Solo soy un hombre sin hogar. Janice se encogió de hombros. ¿Has visto alguna realeza aquí? Supongo que no, pero es inusual. La mayoría de la gente me evita. La gente es diferente, eso es todo, concluyó. Janice llamó a un taxi. Al verla, el conductor esbozó una sonrisa amistosa y mantuvo la puerta abierta. Sin embargo, su expresión cambió a incomodidad cuando Janice extendió su mano para ayudar al hombre sin hogar a subir al vehículo. No puedo creerlo. ¿Realmente lo estás trayendo contigo? No va a poner un pie en mi coche, señora. Lo siento. Disculpe, respondió Janice, sorprendida. Lo siento, pero míralo. Claramente no está limpio y tiene un fuerte olor. Voy a tener que cancelar su viaje. ¿Quién va a cubrir los costos de limpieza?, replicó el conductor. Janice, enfadada por la falta de respeto flagrante del conductor, apretó la mandíbula, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes. ¿Esto cambiaría tu opinión?, preguntó, entregándole el dinero. El conductor tomó el dinero, sus dedos contando rápidamente los billetes. Una vez que reconoció la generosa cantidad, una sonrisa se extendió por su rostro. Está bien entonces, suban. La cantidad considerable que Janice había entregado al conductor parecía hacerlo hablador. Charló sobre el clima y se quejó de las tarifas bajas que generalmente recibía. Una vez que llegaron a su destino, el conductor se alejó rápidamente. Al entrar en la cálida casa, el hombre sin hogar dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Es tan acogedor aquí», dijo el hombre. «Voy a calentar algo de comida. Puedes calentarte aquí o tomar una ducha caliente. El baño tiene toallas y una bata que puedes usar». «Gracias. Sé que estoy imponiendo, pero aceptaré con gusto tu oferta. Las cosas han sido bastante difíciles, especialmente sin un baño adecuado», admitió. Janice cuestionó su cordura varias veces. Después de todo, había invitado a un completo desconocido a su casa. Ni siquiera sabía su nombre. Y ahora este hombre estaba en su baño. Independientemente de cuántas veces cuestionara su decisión, no podía encontrar una explicación lógica. Fue una elección impulsiva. Su vida nunca sería la misma a partir de este día. Ella estaba poniendo los toques finales en la mesa cuando el hombre salió del baño, fresco y limpio. Janice se quedó boquiabierta de sorpresa y finalmente
Pareces una persona diferente. Él se rió en respuesta. Janice había logrado poner la mesa mientras tanto, cuando Dylan, el invitado que inesperadamente había ocupado la silla usualmente ocupada por Sean, probó la comida caliente, elogió sus sabores. Sus palabras no fueron solo un comentario pasajero, sino un elogio genuino sobre la delicia de la comida. Mientras lo escuchaba, Janice tuvo una epifanía. Había pasado una eternidad desde que había recibido alguna forma de aprecio. Dylan, un hombre que seguía siendo esencialmente un extraño para ella, mostró un agudo sentido de observación. Señaló elementos específicos de la comida, apreciando la sutil mezcla de especias y el equilibrio perfecto de sabores. Este simple acto de reconocimiento, tan genuino y espontáneo, agitó algo dentro de Janice. Envió una ola de emoción a través de su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo acostumbrada que se había vuelto a que su labor de amor fuera pasada por alto. Durante tanto tiempo había trabajado incansablemente, sin una palabra de agradecimiento o una pizca de gratitud. Pero con solo unas pocas palabras sinceras, Dylan había logrado validar sus esfuerzos y por eso sintió un cálido resplandor de aprecio. Sintiendo una sensación de comodidad en la compañía de Dylan, Janice encontró el valor para preguntar: «Entonces, ¿cuál es tu historia?». Mientras las palabras salían de sus labios, vio un cambio repentino en el semblante de Dylan. Su sonrisa fácil vaciló y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Estaba claro que revisar su pasado era un camino pavimentado con tristeza para él. Hace solo 2 años, la vida de Dylan era la imagen de la normalidad, de ese tipo que la mayoría de las personas anhelan. Una esposa amorosa, una dulce hija pequeña y una acogedora casa en los suburbios pintaban un cuadro de perfecta domesticidad. Tenían planes para un alegre viaje familiar para celebrar el 6º cumpleaños de su hija. Todos esperaban con ansias la pequeña escapada. Pero la vida tenía otros planes. Mientras conducían por el paso montañoso empapado de lluvia, su coche perdió el control, se deslizó peligrosamente y se precipitó por encima de la barandilla. En ese momento aterrador, el mundo de Dylan se hizo añicos. Su esposa e hija, el núcleo de su existencia, fueron cruelmente arrebatadas en el trágico accidente. Fue un giro cruel del destino que Dylan sobreviviera al accidente, físicamente ileso, pero emocionalmente devastado. Mientras compartía su historia, el dolor en su voz resonaba en el silencio de la habitación. Janice podía sentir el dolor desgarrador grabado en cada palabra. La angustia de perder a sus seres queridos era más de lo que Dylan podía soportar. Estaba envuelto por un mar de culpa, echando la culpa de sus muertes prematuras directamente sobre sí mismo. Residir en una casa que una vez latía con vida, las risas alegres de su pequeña niña, los susurros amorosos de su esposa, ahora era una tortura. Las paredes resonaban con sus recuerdos, cada rincón un cruel recordatorio de su pérdida. Para adormecer el dolor punzante y escapar de sus pensamientos atormentadores, buscó consuelo en el amargo abrazo del alcohol, pero el escape temporal pronto se convirtió en un hábito dañino. Al retirarse en su caparazón de autoinculpación, alejó a todos los que intentaron extender una mano amiga. Amigos, familia, sus esfuerzos por sacarlo de su desesperación se encontraron con un muro de ladrillos de rechazo. Para Dylan, la vida había perdido su brillo, su esencia misma, desvaneciéndose en la oscuridad de su dolor. Su creciente adicción y el eco hueco de las risas de su familia en su casa solitaria comenzaron a pasar factura en su vida profesional.
recibió múltiples advertencias de sus empleadores, cada una cayendo en oídos sordos. Inevitablemente fue despedido. Unos meses después, con sus finanzas agotadas y las deudas acumulándose, fue desalojado de la casa que una vez había sido el centro de su universo. Su vida, una vez marcada por el amor y la risa, había sucumbido a una espiral interminable de desesperación. Encontrar sustento se convirtió en una batalla diaria para Dylan. Inicialmente recurrió a buscar comida en los contenedores de basura, una experiencia que lo dejó luchando con sentimientos de degradación y desesperación. Sin embargo, a medida que aprendió gradualmente las cuerdas de la supervivencia en la calle, descubrió que había algunos restaurantes dispuestos a echar una mano a las personas sin hogar. Establecimientos especializados en productos de pan como bagels y sándwiches a menudo tenían excedentes de comida que estaban dispuestos a regalar. Su culpa por la trágica pérdida de su familia lo había llevado inicialmente a esta vida de indigencia. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver los efectos dañinos de la falta de hogar. Las duras realidades de la vida en la calle comenzaron a pesar mucho sobre él, arrastrándolo a un ciclo de desesperación que parecía cada vez más difícil de escapar. El estilo de vida que había elegido inicialmente como una forma de autopunición ahora lo estaba atrapando, amenazando con consumirlo por completo. Janice escuchó su historia con el corazón pesado, su empatía palpable. Le aseguró que no debía cargar con la culpa del accidente. Le imploró que entendiera que una vida consumida por la culpa no valía la pena vivirla. Sus palabras eran sinceras, llenas de compasión y sabiduría, mientras pintaba un cuadro del prometedor futuro que le esperaba si solo dejaba de culparse a sí mismo y comenzaba a reconstruir su vida. A lo largo de su conversación, Janice mantuvo un contacto visual constante, sus ojos irradiando calidez y comprensión. Su amable sonrisa nunca vaciló, ofreciéndole consuelo y aceptación. Para Dylan, que no había sentido tal calidez y amabilidad en 2 largos años, su generosidad fue abrumadora. Este encuentro con una completa desconocida que no solo lo había dejado entrar para una ducha caliente y una comida, sino que también le había ofrecido empatía y consejo, fue un rayo de esperanza en su existencia por lo demás sombría. La chispa de esperanza que Dylan sintió era diferente a todo lo que había experimentado en los últimos 2 años. Había pasado tanto tiempo vagando sin rumbo, viviendo en las calles, alimentando su culpa y sumido en su dolor. Casi había olvidado lo que se sentía tener un propósito, una meta, un deseo de un futuro que contuviera más que mera supervivencia. Conocer a Janice, recibir su compasión y comprensión y escuchar sus palabras alentadoras había desencadenado algo dentro de él. Sintió un fuerte impulso, una agitación en su corazón por liberarse de sus cadenas autoimpuestas. Comenzó a imaginar un futuro donde pudiera mantenerse en pie, un futuro donde los dolores del pasado no dictaran su camino. El deseo de cambiar ya no era un mero pensamiento, sino una fuerza apremiante que lo impulsaba. Anhelaba el calor de un hogar, la comodidad de un trabajo estable y el poder curativo de las conexiones con los demás. Sobre todo, anhelaba la redención personal, una oportunidad para perdonarse a sí mismo y la oportunidad de reconstruir su vida desde las ruinas. En un momento, Dylan se dio cuenta de que todavía estaba vestido con una bata prestada. Se levantó de un salto, mirándose incómodo. ¿Es esto tuyo?, comenzó, pero Janice le ofreció una triste sonrisa. Está bien, no te preocupes por eso. Dylan se volvió a sentar. Una vez que terminaron su comida, se levantó y comenzó a recoger su ropa sucia.
Sintiendo su incomodidad, Janice le dijo que podía usar su lavadora y quedarse la noche. Lo siento por ser una carga, ni siquiera sé cómo agradecerte. Está bien, Dylan, no te preocupes, todo está bien. Gracias una vez más. Dylan dudó antes de hacer su siguiente pregunta. Janice, ¿puedo usar tu computadora, por favor? Dylan solicitó, rompiendo el silencio. Por supuesto, siéntete libre, respondió ella, señalando su computadora portátil. Mientras Dylan comenzaba a teclear en su computadora portátil, Janice se sentó en la sala de estar, su mente girando con sus propias historias de dolor. Ansiaba desahogar su corazón a este extraño que había compartido su dolor más profundo con ella, pero las palabras seguían atascadas en su garganta. Reuniendo su valor, se levantó y se acercó a Dylan. Dylan, comenzó, su voz temblando ligeramente. No quiero que pienses menos de mí por dejar entrar a un extraño en mi casa. Es solo que mi esposo, bueno, apenas sé cómo decirlo. Hoy se fue de vacaciones con su amante. Los dedos de Dylan se congelaron sobre el teclado y se volvió para mirarla, sus ojos ensanchándose de sorpresa. ¿En serio? ¿Eso pasó? Ella asintió compartiendo un breve resumen de su situación. Dylan negó con la cabeza, con incredulidad. Pensé que este tipo de cosas solo sucedían en las películas. Lamento mucho escuchar eso. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Ella suspiró profundamente antes de responder. Voy a solicitar el divorcio, pero... ¿Pero qué? Dylan la instó a continuar. Simplemente no estoy segura. Él podría no estar de acuerdo con la idea. Dylan se detuvo, frunciendo el ceño antes de soltar una suave risa. Espera, entonces déjame entender esto. Tu esposo anda por ahí con su amante, ¿y tú estás preocupada de que no le guste la idea de un divorcio? La absurdidad de la situación era evidente, pero no era divertida. Mientras Dylan miraba a los ojos de Janice, vio un atisbo de miedo mezclado con la confusión. Esta amable, inocente mujer, tan hermosa en su simplicidad, estaba atrapada en un torbellino de agitación emocional. ¿Tienes miedo de él? Preguntó suavemente. No lo sé. Hemos estado juntos durante 5 años y ahora simplemente no sé qué hacer. Dylan asintió comprensivamente. Ve a descansar, Janice. Encontraremos una solución juntos. Dylan sacudió la cabeza nuevamente y se volvió hacia la pantalla de la computadora. Exhausta, Janice decidió estirarse en el sofá. Se despertó con el sonido de su reloj despertador a la mañana siguiente. Cuando entró en la sala de estar, se dio cuenta de que Dylan se había ido. Había dejado una nota en la mesa lateral. Gracias. Hasta que nos volvamos a encontrar. De repente, la casa se sintió demasiado silenciosa. Janice fue golpeada por una ola de soledad inesperada. Era como si hubiera perdido algo precioso. Se arrastró hacia la cocina para prepararse un café. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón. Janice se sumergió en su trabajo, quedándose hasta tarde en la noche solo para poder regresar a casa exhausta y caer directamente en el sueño. 3 días después de que Sean se fuera, Janice reunió todo su valor y comenzó el proceso de divorcio. Metódicamente, empacó todas sus pertenencias, incluida la bata que Dylan había usado después de su ducha. Ahora todo lo que necesitaba hacer era entregar los papeles del divorcio, devolver sus pertenencias y borrarlo de su vida. También cambió las cerraduras de la casa, solo por si acaso. Esta casa era su santuario, un lugar que había heredado de sus padres. Era lo único que era incuestionablemente suyo, y sin embargo, sentía una inquietud creciente de que podría tener que luchar para mantenerlo. Curiosamente, encontró que sus pensamientos se desviaban más hacia Dylan que hacia Sean. Dylan,
que había aparecido en su vida como un extraño sin hogar, solo para revelarse como una persona completamente diferente. Janice había esperado estar devastada por la traición de su esposo, pero su corazón permanecía tranquilo. En cambio, sintió una sensación de alivio. Al menos ya no vivía en la ignorancia, engañada por un hombre que pensaba que conocía. A menudo sucede que todos los demás saben sobre la traición y las esposas son las últimas en enterarse. Puede hacer que parezcan tontas a los ojos de los demás. El estado de ánimo de Janice solo mejoró con su nueva libertad. Ya se estaba imaginando preparándose una ensalada y viendo una película romántica, disfrutando de una tranquila noche en casa. Una noche después del trabajo, sus días tranquilos fueron interrumpidos. Mientras se acercaba a la casa, vio a Sean paseando cerca de la entrada de la casa, probablemente con frío por el frío. Recordó haber bloqueado su número en su teléfono y sintió una pequeña ráfaga de alegría de que no hubiera podido interrumpir su día antes. Janice, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué hiciste con la cerradura? ¿Y qué hay de mi teléfono? ¿Por qué tengo que congelarme aquí afuera?, exigió Sean. Janice lo enfrentó con calma, una leve sonrisa adornando sus labios mientras hablaba. He cambiado las cerraduras, Sean, y he bloqueado tu número. Su sorpresa era evidente, pero fue breve. ¿Te has vuelto loca? ¿Quién te crees que eres? Entrega las llaves ahora. Y tú ve a dar un paseo de 3 horas en el frío, a ver si te gusta. Janice buscó con calma en su bolso, haciendo que Sean sonriera con satisfacción. Se dio cuenta, con un sobresalto, de lo acostumbrada que se había vuelto a sus tácticas de intimidación y de lo a menudo que las había dejado pasar en el pasado. Sin embargo, en lugar de llaves, produjo un documento. Aquí, estos son papeles de divorcio. Sean tomó los papeles sin pensar. ¿De quién es el divorcio?, preguntó. Te vi con ella. Puedes recoger tus pertenencias cualquier día, solo no hoy. Hoy no quiero verte. Él tomó algunas respiraciones y cuando todo se le hizo evidente, sorprendentemente habló con bastante confianza. Bueno, ¿sabes qué? Eres una rata por seguirme así. Las buenas esposas cierran los ojos ante tales cosas para salvar el matrimonio y tú elegiste el camino difícil. Soy un hombre joven y guapo. Soy interesante y las mujeres se me acercan. Janice lo interrumpió. Bueno, entonces no tendrás que pasar la noche en la calle. Habló mientras miraba la entrada. Nunca había visto aparecer tales coches en su vecindario. Un convoy de 3 grandes SUV entró en silencio y se detuvo. En ese momento, Sean le agarró la mano. Vas a hacer lo que digo. ¿Pensaste que podrías dejarme así como así? Bueno, estabas equivocada. Voy a hacer tu vida miserable. Dame las llaves ahora. Levantó la otra mano para golpear a Janice. Ella cerró los ojos y en el siguiente momento se dio cuenta de que nadie le estaba sosteniendo la mano. Janice, ¿estás bien? Abrió los ojos. No podía ser. Era la voz de Dylan. Él estaba de pie frente a ella, frotándose el puño. Detrás de él, Sean estaba luchando en la nieve, mientras unos tipos fuertes se interponían entre Dylan y Sean. Janice sonrió. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Me preocupaba no llegar a tiempo. ¿Alguna posibilidad de que tengas más de esas deliciosas comidas? Dylan preguntó, una sonrisa iluminando sus ojos. Janice asintió, sus ojos de repente llenos de lágrimas. Evidentemente, toda la tensión y el estrés acumulados finalmente habían encontrado una salida. Enterró su rostro en el pecho de Dylan, manchando su costoso abrigo con lágrimas. Él le dio palmaditas suavemente en la espalda, diciendo suavemente, «Hey, hey, está bien. Todo está bien ahora». Sean, que estaba luchando por ponerse de pie, era un mero espectador en esta emotiva reunión.
Su arrogancia anterior fue reemplazada por una expresión atónita y sorprendida. La llegada de Dylan no solo salvó a Janice de la amenaza inmediata que representaba Sean, sino que también señaló un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en que finalmente dejó atrás su pasado y dio el primer paso hacia una vida nueva y potencialmente más feliz. En cuanto a Sean, vio cómo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Sus amenazas cayeron en oídos sordos y la realización de perder a Janice comenzó a hundirse. Cómodamente acurrucada frente al televisor, Janice se ocupaba de preparar un poco de té fresco mientras Dylan comenzaba a revelar otra parte de su vida que no le había compartido anteriormente. Las palabras que ella le había impartido sobre dejar atrás el pasado y seguir adelante habían tocado una fibra profunda dentro de él. Ella, sin saberlo, lo había guiado hacia un nuevo sentido de propósito y resiliencia. Una vez más embarcándose en el camino del profesionalismo, Dylan regresó a su trabajo anterior, para la alegría y alivio de sus amigos y colegas que habían extrañado su presencia. Como agente del servicio secreto, ocupaba un papel único y crítico. Su primera orden del día al regresar fue asegurar la seguridad y protección de Janice, estableciendo un detalle de protección para velar por ella. «Me sacaste del borde, Janice», admitió. «No podía simplemente pasar por alto la amabilidad que me has mostrado». Janice lo miró incrédula. «Servicio secreto, ¿eh?», repitió, tratando de comprender la información. Dylan asintió, sorbiendo su té. «Sí, he estado trabajando allí durante años. Cuando perdí a mi familia, también me perdí a mí mismo. Dejé todo atrás y me sumergí en un lugar oscuro. Ni siquiera podía acercarme a mis colegas. Pero tú me recordaste que es posible comenzar de nuevo incluso cuando parece que el mundo ha terminado». Janice permaneció en silencio, atónita. Una multitud de emociones pasaron por sus ojos: sorpresa, confusión, aprecio y algo más que Dylan no pudo identificar del todo. Después de un momento, logró una pequeña sonrisa. «Gracias por todo». El silencio tranquilo que ahora envolvía la casa de Janice era un marcado contraste con la agitación que había tenido lugar apenas una hora antes. Los eventos se habían desarrollado tan rápidamente que Janice todavía estaba recuperándose de ellos. Dylan se había marchado sin pronunciar ninguna promesa, sin darle ninguna pista sobre su próximo curso de acción. Simplemente le había dado las gracias y se había ido. Notablemente, a pesar de las acciones de Sean, Dylan había logrado encontrar un rayo de esperanza. En un tono lleno de sarcasmo, agradeció a Sean por sus indiscreciones. Si no hubiera sido por la aventura de Sean, Dylan nunca habría cruzado caminos con Janice. Expresó su gratitud por este encuentro inesperado pero significativo, añadiendo otra capa de complejidad a los eventos del día. Pasaron 2 días, llenos de trabajo rutinario y tranquilas noches en casa. La montaña rusa de emociones de hace un par de días había comenzado a disminuir, dejando a Janice con una inusual sensación de tranquilidad mezclada con curiosidad sobre lo que deparaba el futuro. Una noche, después de un largo día en el trabajo, Janice se dirigía de regreso a casa. Mientras caminaba por la ruta familiar, vio una figura que hizo que su corazón revoloteara. Allí, de pie a poca distancia de su puerta, estaba Dylan. Él estaba erguido bajo la suave luz del atardecer, su silueta proyectando una larga sombra en el pavimento. Estaba mirando en su dirección, una sonrisa iluminando su rostro. En sus manos sostenía un ramo de flores, sus vibrantes colores un marcado contraste con la luz menguante del día.
Su apariencia era significativamente diferente de su último encuentro. Estaba bien arreglado y vestido con pulcritud, muy lejos del hombre desaliñado que había conocido por primera vez. Sus ojos, una vez atormentados por la desesperación, ahora brillaban con esperanza y lo que parecía ser felicidad. En ese momento, Janice recordó las palabras del padre de su exmarido. Tú, querida, nunca fuiste hecha para conformarte. Ahora entendía el significado de sus palabras.